a través de los aranceles. Señor exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Un saludo muy especial a usted y a todos los oyentes de La Hora de la Verdad. Bueno, ¿qué piensa usted de esta lluvia de aranceles que han caído sobre 93 tipos de productos? ¿Ese proteccionismo de Estado ha servido alguna vez? ¿Servirá en esta ocasión? ¿Cuál es su parecer, doctor José Manuel Restrepo? Doctor Fernando, yo creo que es muy importante tener en consideración que incluso recientemente que salió el reporte de competitividad del país, una de las inquietudes o preocupaciones que ha estado recurrentemente en ese informe es el alto nivel arancelario que tiene el país, la alta dispersión también que tiene el sistema arancelario, que nos ubica por encima de muchos países con los cuales competimos, como por ejemplo Perú, como por ejemplo Chile. En ese orden de ideas, recientemente se han venido anunciando, porque todavía no se han adoptado algunas medidas de aumento de aranceles. Yo creo que en algunos casos, francamente desproporcionadamente, y en algunos otros casos, eventualmente pueden dar lugar a que en el marco de la estructura actual de aranceles de Colombia se puedan adoptar. En cuáles creo que ha habido desproporcionalidad, particularmente en el caso de los aranceles a confecciones, en donde prácticamente se está duplicando el valor promedio del arancel del orden del 22%, para ese sector a casi un 40%. Ese aumento, creo yo, es significativo, es desproporcionado, no distingue además los tipos de bienes, no tiene en consideración que esto puede tener un efecto inflacionario, que se suma a un efecto de tasa de cambio que hoy en día está siendo bastante alta, con un riesgo grande de retaliación por parte de Panamá, de tal manera que genera un sesgo antiexportador y no considera además lo que sucede a lo largo de la cadena, porque nunca consultó la cadena, me refiero a textiles, me refiero a hilados. Recientemente se ha venido también anunciando otro aumento de aranceles para cerca de 92 productos, partidas que subirían del 0 al 5 en un caso y al 10% en otro caso. Se trata de productos que aparentemente no tienen registro de producción nacional. En ese sentido, creo yo que de no existir tal producción nacional, que existe producción nacional, en tal sentido creo yo que de existir tal producción nacional, pues tendría sentido el poder establecer un nivel arancelario, porque así lo recomienda, entre otras, además, nuestra estructura arancelaria de país. Sin embargo, cuando uno empieza a revisar en detalle los productos, se encuentra con, por ejemplo, mobiliario para baños, papel, cartón, plástico, caucho, productos, tornillos, productos en donde uno sabe que existe producción nacional, pero que evidentemente entonces en esos casos, pues uno diría, si existe la suficiente producción nacional y la sustitución es perfecta, pues tiene sentido subir el arancel, pero de no existir la producción suficiente, pues no tendría mayor sentido subir los aranceles, porque eso se convierte de nuevo en una carga de impuesto inflacionario para la economía colombiana. Señor exministro, dicen también que de esta manera se combate el contrabando. ¿Usted cree que con aranceles se combate el contrabando? Cuando uno aumenta el arancel casi que al doble, por ejemplo en el caso de confecciones del 20 al 40%, en productos que ni siquiera se producen en Colombia porque son productos, entre otros, además, llamémoslo así, de alta gama, donde hay un gran valor por kilogramo, dólar por kilogramo. En esos sectores, este tipo de medidas conducen inevitablemente a un aumento en el contrabando, porque no se podría explicar de otra manera. Es decir, la reacción normal de los consumidores es tratar de encontrar alternativas para productos mucho más costosos de lo que se tenían anteriormente. Claro, entonces esos productos son los que vienen del exterior por la ruta del contrabando, de manera que no es como dice el gobierno que subiendo aranceles se combate el contrabando, sino al contrario, que es un estímulo para el contrabando. La gente no Los tiene casos con qué son riesgos de retaliación también, porque esos no son menores. Hablemos, por ejemplo, del caso de confecciones. El riesgo de retaliación por la vía de Panamá es muy alto. Ya históricamente nos han aplicado una ley que ellos tienen a nivel nacional, que se llama la ley de retorsión, que termina afectando a las exportaciones de otros productos, por ejemplo de agroindustria. Y recordemos que Panamá pues ha sido siempre nuestro segundo destino de agroindustria y el 10% de las exportaciones. Entonces no es un tema de poca monta el poder afectar exportaciones de otros productos por decisiones que como esta pueden ir en contravía no solamente del consumidor final, sino también del propio proceso de exportación del país.
Bueno, señor exministro, aquí hemos tenido una dificultad muy grande y es que se habla de unas situaciones económicas que se resuelven a través de los aranceles o a través de sanciones y no se piensa en lo que ha significado para la economía del país el aumento inusitado en el precio del dólar. En este momento está un poco más bajo de lo que venía, está a 4.835 pesos, pero de todas maneras es un precio altísimo que devora las economías que se hacen o los recaudos que se hacen a través de la reforma tributaria. Y pasa lo mismo con el SOAT. El SOAT va a costar muchísimo y se pregunta uno si eso va a ser eficaz. ¿Qué piensa usted? Yo creo que en el tema del SOAT, nosotros tenemos que reconocer que históricamente el SOAT ha tenido un problema estructural. Y el problema estructural se deriva del hecho de que Colombia tiene aproximadamente 18 millones de vehículos, de los cuales únicamente 9 millones tienen SOAT vigente. Es decir, hay una gran cantidad de vehículos que no tienen el SOAT vigente, por lo tanto están evadiendo el SOAT. Cuando uno revisa en detalle cuáles son los que más evaden el SOAT, son las motocicletas, son los vehículos de baja gama. Eso significa que en esos vehículos el grado de evasión es muy alto, para no ir muy lejos. El 63% de las motocicletas en Colombia no pagan el SOAT. En virtud de lo anterior, pues el sistema está estructuralmente equivocado, en el sentido de que el valor del SOAT, que en el fondo es un seguro por accidentes, lo termina pagando en una muy baja proporción, mucho más baja de lo que debería ser las motocicletas, que terminan pagando casi 4 veces menos de lo que deberían pagar, mientras que los automóviles terminan pagando casi 10 veces más de lo que deberían pagar. En otras palabras, los automóviles están subsidiando están subsidiando el seguro del SOAT en este momento en el país. Entonces, cuando se anuncia que, por ejemplo, en el caso de las motos se va a reducir el SOAT, mi tesis es que lo que estamos haciendo es que estamos profundizando ese problema estructural. Claro, se arguye que en la medida en que el valor es más bajo, pues habrá una menor informalidad. Habrá que ver si realmente hay o no ese resultado. Personalmente creo que no necesariamente es la salida. Y de todas maneras, pues entonces vendría la siguiente pregunta. ¿Quién paga entonces el subsidio? Lo que termina sucediendo, como va a suceder en este caso, es que casi 2 billones de pesos, que es lo que cuesta el subsidio, lo va a terminar financiando el presupuesto general de la nación. En otras palabras, que ya de entrada, la reforma tributaria, el 10% de ella se lo lleva el subsidio a las motos. Yo creo que ahí hay un problema estructural que tiene que ser abordado de una manera distinta. Tenemos que controlar ese fraude, esa evasión, tenemos que controlar esa informalidad, tenemos que controlar esa siniestralidad que está en aumento, especialmente en el caso de motocicletas, y me da la sensación de que este subsidio al final a las motos no termina siendo la solución, y me pregunto yo quién va a ser capaz de desmontar después un subsidio a motocicletas en el caso del SOAT. ¿Quién lo va a desmontar? Esos recaudos de la reforma tributaria se van a ir en parte para resolver este problema, pero al mismo tiempo, exministro, sube el precio del dólar y el precio del dólar a través del endeudamiento público se está comiendo toda la reforma tributaria varias veces, ¿no? El endeudamiento, sin duda alguna, como resultado del comportamiento de tasa de cambio, sí está aumentando el pago de los intereses. Yo creo que en ese sentido lo que es urgente es enviar un mensaje de confianza en la inversión extranjera internacional, no solamente la inversión directa, sino también la inversión de financiamiento. Y creo que para eso se necesitan de pronto algunos mensajes de mayor claridad, por ejemplo, con respecto al sector de hidrocarburos y minería, sobre las nuevas exploraciones en nuestro país o los contratos de nuevas exploraciones en el país, porque es que al final ese sector es el que financia el 30% de la inversión extranjera directa del país, el 40% de las exportaciones y casi el 20% de los ingresos fiscales. Entonces, con ese sector hay que tener muchísimo cuidado porque es un detonante o influye directamente en la atracción de inversión en el país, y si esta no llega, pues evidentemente la tasa de cambio tiende al alza para compensar el déficit de balance en cuenta corriente. Lo que se ha dicho tantas veces, ¿no? Cuidado con el sector minero, cuidado con el sector de hidrocarburos, cuidado que de ahí proviene gran parte de los ingresos fiscales, de los ingresos cambiarios,
de la economía del país, del equilibrio de la economía del país. Pues, señor exministro José Manuel Restrepo, quedamos muy agradecidos con usted y sobre estas observaciones que nos hace sobre los aranceles que se están anunciando y sobre la disminución del precio del SOAT como política para reducir la evasión gigantesca que hay en esta materia, especialmente entre las motocicletas. Señor exministro, muchísimas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad. Gracias, doctor Fernando. Le mando un saludo muy especial. José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, rector de la Universidad EIA, estaba con nosotros en la hora de la verdad. 7 de la mañana en punto. Con estos dos llegó a 25 goles.